Hoy estamos en la semana número 3 de nuestra conversación acerca de lo que es la cultura. Dijimos que la cultura es ese aspecto invisible de cómo funcionan las cosas. Dijimos que la cultura es ese aspecto que son unas reglas no habladas, sea en una organización, sea en una familia, sea en una iglesia. Es lo que realmente son esa serie de expectativas y de formas de interactuar de la gente que afectan el todo. De hecho, una de las cosas que yo dije en la primera semana es que la visión es la base, es el fundamento de la cultura, es el fundamento de la visión. Y cuando tú tienes una cultura, sea en una familia, o sea en una organización, o sea en un equipo de trabajo que es tóxico, nunca vas a alcanzar la totalidad de esa visión. Piensa en tu equipo de trabajo. Piensa en el mejor equipo de trabajo con el cual tú has trabajado. Con el cual tú has dicho, este era un equipo eficiente, este era un equipo que nos reíamos, trabajábamos duro, pero nos divertíamos. Piensa cómo es la cultura o cómo fue la cultura en ese contexto y cómo te ayudó a que alcanzaran los objetivos de la organización. Asimismo, por el contrario, piensa en equipos tóxicos, donde el chisme, la crítica, el cinismo, la división reinan y cómo eso afectó no solamente el clima, sino que el objetivo y la visión de ser alcanzada. Lo mismo pasa no solamente en una organización, lo mismo pasa en una familia. Un matrimonio con una cultura tóxica es un matrimonio destinado a fracasar si no hace algo para cambiarlo. Una cultura tóxica afecta a los hijos, afecta a los nietos, afecta a todo el que viva y hasta a los vecinos alrededor de una casa. Porque la cultura es más fuerte que la visión. Hay gente con una visión excelente de lo que quisiera que fuera su vida, su matrimonio, su ministerio, su familia, su equipo de trabajo. Pero como no hay una cultura fuerte que sustenta esa visión, continuamente están patinando en el mismo sitio. Entonces, por eso es que la cultura es tan importante y esta conversación de cultura es tan importante que la tengamos como iglesia, porque en las próximas semanas habló Dani de que vamos a lanzar la iniciativa más grande en 100 años de historia de North Place y en 16 años de North Place en español. La iniciativa más abarcadora en cuanto a visión, y para poder entender la visión tenemos que entender la cultura. Tenemos que entender lo que propició esa visión, qué lo ha mantenido, qué lo ha desarrollado, qué la ha sostenido y cómo continuamos en esa dirección. La segunda semana hablé un poco con ustedes acerca de la generosidad. ¿Se acuerdan de eso? Y tenía muy poco que ver con dinero. Dijimos que la mayoría de las parábolas de Jesús tenían que ver con la generosidad. Y dijimos que la generosidad, utilizando Juan 3:16 como nuestro punto de partida, es una cultura. No tiene que ver con el dinero, pero sí tiene que ver todo con nuestro corazón. ¿Qué hacemos con nuestro tiempo? ¿Qué hacemos con nuestro talento? ¿Y qué hacemos con las cosas, los recursos que Dios nos ha dado? ¿No quieres ver esa sesión si no tuviste la oportunidad de estar aquí con nosotros la semana pasada? Te invito a que la descargues, el podcast está disponible, igual que puedes ir a nuestra página de internet, northplaceespañol.com, y allí la puedes ver. Lo que hoy voy a hablar es acerca de la fe valerosa. La fe valerosa es otro de los componentes sumamente importantes en una cultura. La fe valerosa realmente tiende a truncar una cultura tóxica. La cultura, dijimos, es la base de la visión. ¿Se acuerdan de eso? La cultura es la base de la visión. La fe valerosa en sí mismo activa milagros. Hay cosas en nuestra vida que parecen imposibles hoy, pero la fe valerosa, la valentía, la entereza, la decisión, atado con la fe, es lo que le da pie y le da acción. Por eso decimos, es obediencia sacrificial. La fe valerosa es una confianza completa, una entrega total, demostrada a través de actos tangibles. La fe valerosa es lo que activa los milagros. La fe valerosa es lo que hace que una iglesia tome riesgos. Es lo que hace que una persona tome riesgo. Es lo que hace que una organización tome riesgo. La fe valerosa es lo que nos impide conformarnos con el status quo. Y yo quiero que pienses en eso en un momento. Hay gente que está estancada por años en el status quo por una decepción,
por un desánimo, por un desaliento, porque alguien te llevó a pensar que no hay otra manera y pensamos que, pues como estamos, es lo único que hay, no hay otra opción. Pero la fe valerosa es lo que nos mantiene soñando con lo que parece imposible. La vida se va a encargar de darte golpes suficientes y lo suficientemente fuertes como para que nos quedemos en un status quo. Hay iglesias que se han quedado estancadas en un status quo. Hay familias, parejas, matrimonios, empresas, personas que se han quedado estancados. ¿Por qué? Porque ya no creen en cosas que hacen que otras personas piensen que has perdido la cabeza. ¿Usted se acuerda cuando era adolescente y usted hacía lo que fuera por encontrarse con su pareja? No había celulares, no había posibilidades que tenemos hoy, pero usted hacía lo que fuera porque había un sueño, había una visión, había un objetivo y usted lo iba a alcanzar a como diera lugar. Ya cuando pasaron 5, 7, 8, 10 años, nos jalamos por las greñas, ya no hay visión, ya no hay sueño. Lo que hay es, pues aquí estamos, hasta aquí nos ha traído Jehová. Y ahí pues nos quedamos y pues así nos quedamos. Pero básicamente es creer en cosas que la gente diga, ustedes están locos. ¿Cómo se les ocurre? En el Antiguo Testamento queda registrado una historia en 1 Samuel, capítulos 13 y capítulo 14. Y ahí es donde nos vamos a estacionar por los próximos minutos para ver la historia de Jonatán y de su escudero de armas. Jonatán y su escudero de armas y cómo la fe valerosa trajo transformación no solo a su vida, no solo a un ejército, sino que a una nación completa. Y vamos a ver Jonatán, que era un príncipe, y un escudero que ni tan siquiera conocemos el nombre. Una persona que no tenía posición, una persona que ni tan siquiera conoce su nombre, una persona anónima. Y hay veces que nos sentimos anónimos, pero vamos a ver cómo Dios utiliza un príncipe y un nadie. Un príncipe y un don nadie para cumplir su propósito y para cumplir sus planes que están por encima de nuestros planes. La fe valerosa, quiero que la miremos cómo se despliega en el corazón de Jonatán y de ese escudero. Antes de entrar al capítulo 14, quiero darte un poquito de contexto y yo quiero que leamos del capítulo 13, 1 Samuel 13, vamos a ver los versos 19 y los versos 22. No había herreros. Usted sabe lo que son herreros, ¿verdad? Trabajan el metal. Dice, no había herreros en la tierra de Israel en esos días. El hierro y el uso de hierro trajo un desarrollo increíble a distintas sociedades en distintos tiempos. Pero en este momento, aunque se había descubierto el uso del hierro, dice, no había herreros en la tierra de Israel en esos días. Los filisteos, que eran su archienemigo, los filisteos no los permitían, por miedo a que forjaran espadas y lanzas para los hebreos. En otras palabras, tenían al pueblo de Israel subyugado, habían quitado todo el hierro y todo el material, todos los recursos, y le habían dicho a los israelitas, ustedes no pueden tener herrero, porque con un herrero hacen espadas, y con espadas se pueden levantar en contra nuestra. Entonces le habían quitado básicamente la capacidad de hacerlo. Por eso, el verso 22, el día de la batalla, yo quiero que tú pienses en lo que está pasando aquí. Había una batalla, había un ejército poderoso, un ejército sumamente competitivo y con armas y estrategias de último calibre, del mejor calibre posible. Pero por eso el día de la batalla, nadie del pueblo de Israel tenía espada o lanza. ¿Cuántos tenían espada o lanza? Nadie del pueblo, excepto Saúl y Jonatán. ¿Quién era Saúl? El rey de Israel. ¿Quién era Jonatán? El hijo de Saúl, o sea, el príncipe. En otras palabras, tú tenías un rey con una espada. ¿Tú te imaginas? Y el hijo con una espada, una nación completa le habían quitado todas sus armas. Este es el contexto de esta conversación que nos estamos encontrando hoy. Un rey con una espada, un príncipe con una espada y un ejército sin armas. En otras palabras, yo me imagino que era el hazmerreír del ejército contrario. Era el pináculo de la imposibilidad. Ganar una guerra contra los filisteos con la condición y con las armas y la capacidad que tenían en ese momento.
Eso es lo que estamos enfrentando. Nos estamos viendo con una imposibilidad como nación en guerra con los filisteos, enfrentando posibilidades insuperables. Los filisteos, expertos guerreros, superaban no solamente en armas, sino que también en número. Y para más dificultad, Israel no tiene armas suficientes. En otras palabras, son incapaces en comparación con su enemigo. 2 espadas en toda la nación. Vamos ahora al próximo capítulo. Dale al frente, capítulo 14. Vamos a ver el verso 1 y luego vamos a leer verso 4 al 7. Si tienes tu teléfono o tu pad o tu Biblia, lo puedes mirar y si no, lo vamos a tener en pantalla. Cierto día, Jonatán, ¿quién era Jonatán? El hijo de Saúl, el príncipe, ¿verdad? Jonatán le dijo a su escudero, no sabemos el nombre del escudero, ni sabemos qué estatus tenía, simplemente era el que cargaba el escudo del rey o del príncipe, ¿verdad? El escudero de armas. No cargaba armas porque no tenían. Solo había una espada, pues la cargaba Jonatán. Ven, vamos a donde está la avanzada de los filisteos. Pero Jonatán no le dijo a su padre lo que pensaba hacer. Como buen joven, como buen adolescente, no le dijo al papá lo que iba a hacer, se fue sin permiso. Para llegar al puesto de avanzada de los filisteos, Jonatán tuvo que descender entre 2 peñascos llamados Boses y Sene. Un peñasco estaba al norte frente a Micmas y otro estaba al sur delante de Geba. Crucemos hasta la avanzada de esos paganos, le dijo Jonatán a su escudero. Tal vez el Señor nos ayude, porque nada puede detener al Señor. Él puede ganar la batalla, ya sea que tenga muchos guerreros o solo con unos cuantos. El verso 7 es la respuesta del escudero. Haz lo que mejor te parezca, respondió el escudero. Estoy contigo, decidas lo que decidas. La frase fundamental de la plática de hoy es: tal vez el Señor nos ayude. Quizá Dios haga algo por nosotros. Y mientras que la palabra quizá genera duda, mientras que la palabra tal vez genera duda, vamos a ver cómo esta actuación fue una actuación llena de fe, un acto lleno de fe. En otras palabras, era el grito de guerra del corazón de un guerrero. Era el grito de guerra en el corazón de Jonatán, poniendo su fe en Dios y no en la imposibilidad que estaba delante de él. Dijo él, tal vez el Señor nos ayude. De hecho, cuando tú lees la traducción Dios habla hoy, otra traducción al castellano, dice, y Jonatán dijo a su ayudante, anda, vamos al otro lado hasta donde se encuentra el destacamento de los paganos. Quizá el Señor haga algo por nosotros. Quizá el Señor haga algo por nosotros, ya que para Él no es difícil darnos la victoria con mucha gente o con poca. Quizá el Señor haga algo por nosotros. Quizá el Señor haga algo por ti hoy. Quizá el Señor haga algo por tu situación. Quizá el Señor haga algo por ese nuevo sueño, por esa nueva posibilidad, por ese nuevo camino que estás a punto de emprender. Jonatán y su escudero tienen que escalar los bordes de unos peñascos, de un acantilado con uñas y garras y dientes para poder luchar. Tuvieron que descender y luego subir. Están en desventaja en todos los sentidos. Es imposible, es insuperable. Pero el corazón de Jonatán a gritos dice, quizá el Señor, porque para Él, con mucho o con poco, para Él no hay nada imposible. Tal vez, quizá el Señor te haya traído hoy para hacer algo contigo. Si nosotros, en otras palabras, estaba diciendo Jonatán, si arriesgamos todo para tomar esta colina, el Señor va a actuar en nuestro favor. Tal vez el Señor nos encuentra en ese punto de nuestra fe alocada y valiente y nos ayude. Vamos a darle, en otras palabras, la oportunidad a Dios ante nuestra imposibilidad, donde todo el mundo dice que lo que hay es una derrota no solo aparente, sino inminente. Vamos a darle la oportunidad a Dios para ver, quizás Él haga algo. Quizás Él haga algo. Ese tipo de fe valerosa no es parte de la cultura ni del corazón de la mayoría de los cristianos o de la mayoría de las culturas de iglesias. Yo pienso que muchos cristianos tomamos el lado opuesto a esta conversación.
Tal vez el Señor no haga nada por nosotros, es lo que decimos. Tal vez el Señor no va a actuar a nuestro favor. ¿Para qué ponernos en vergüenza? ¿Para qué exhibirnos? ¿Para qué poder poner en riesgo nuestra reputación? ¿Qué tal si no hace nada? Pero ¿qué tal si sí lo hace? Pero nosotros la tendencia es a vivir una vida segura. Dejamos que el miedo dicte nuestras decisiones. Dejamos que el cubrir nuestra apariencia y manejar nuestra reputación dicte nuestras decisiones. Tenemos la actitud de mental que es, pues mejor prevenir que tener que remediar. Mejor nos quedamos aquí, camino malo, mejor conocido que bueno por conocer. ¿Usted ha escuchado esos refranes o alguna variación de ellos? Totalmente contrario a lo que nos dice la Escritura, totalmente contrario a la vida de Jonatán. Mejor irnos a la segura. ¿Usted ha escuchado gente decir eso también? Vivimos como si el propósito de la vida fuera estar a la segura. Vivimos como si el propósito fuera ir a la segura hasta llegar a la muerte de la forma más segura posible y ojalá pues levantarnos en el cielo. Yo pienso que eso es un reto para nosotros hoy. Lo que Jonatán hizo, lo que dijo y lo que hizo su escudero es un reto para sacarte y sacarnos a mí y a todos de nuestra zona de comodidad y crear una cultura no conformista, sino una cultura que digo, tal vez Dios quiera y haga algo por nosotros hoy. Tal vez sea tu tiempo de creer que Dios quiere llevarte al lugar de reto. Su plan no es un plan de seguro. Su plan es un plan para retarte, su plan es un plan de expansión y su plan es un plan de desafíos. Dios nos presenta desafíos más grandes mientras más maduramos en la fe. Muchas veces piensan que al pasar los años nosotros podemos envejecer y la vida se nos va a hacer más fácil. Inclusive hay gente que dice, mientras más tiempo llevo en la iglesia, más complicado se me pone la cosa. Dios en ningún lugar de la Escritura prometió que si tú venías a la iglesia la cosa te iba a salir bien. Te dijo, no, yo voy a estar contigo en valle de sombra de muerte. Yo voy a estar contigo y voy a caminar contigo. Yo soy la luz, yo soy la roca, yo soy tu alternativa, yo soy tu respuesta, pero tú tienes que darle patitas a tu fe y reconocer que en medio de tu noche más oscura yo voy a estar contigo. Entonces hay una teología chueca que dice, vine a la iglesia, no me salió la cosa, pues me voy. Pues te puedes ir por donde viniste realmente porque nunca te va a ir bien. Ahora, el plan que Él tiene para ti, de hecho Jesús la promesa que te hizo fue, en este mundo tendrás aflicciones. En este mundo vas a tener aflicciones, pero recuerda que yo estaré contigo hasta el fin de los días. Esa es la promesa. Y mientras tú camines agarradito a Él, Él va a caminar agarrado contigo. Mientras tú camines pegadito a Él, tu mente va a ser renovada y tu vida va a ser transformada. Pero Dios nos presenta desafíos y mientras más viejos nos ponemos, más difíciles se hacen los desafíos. ¿Por qué? Porque nos parece que más tenemos que perder. Cuando usted tenía 19 años hacía cualquier cosa, se venía a este país, se iba a aquel, pero que alguien le diga te vas a tener que regresar a tu país, se nos va al corazón de vuelta. Regresar. Pues igual el mismo camino de cómo viniste para acá es para allá. Pero no tenemos, ¿por qué? Porque ya hemos llegado a una zona de comodidad, tomar riesgo. Ay, pero es que yo no sé si yo me acostumbre allá. Yo no puedo. Pero ¿por qué uso ese ejemplo? Ojalá ninguno tenga que regresar. Pero ¿por qué uso ese ejemplo? Porque vamos perdiendo lo que Caleb y lo que Jonatán nunca perdieron. ¿Usted se acuerda que enviaron 12 espías a la tierra prometida? Y hubo de esos 12, 10 reportaron gigantes y 2 reportaron uvas. Y lo grande de los frutos. Pero mira, a los 85 años, cuando Josué y Caleb fueron a la tierra prometida, tenían 40 años. Jovencitos, ¿sí o no? Jovencitos, unos chamaquitos. A los 85 años nos encontramos a Caleb de nuevo en Josué capítulo 14. Y mira lo que él está diciendo. Dame pues ahora ese monte, el cual habló Jehová aquel día. Dios le había hecho una promesa porque como él no vio los gigantes y se enfocó en las posibilidades y no en las imposibilidades. Hay gente que son expertos en las imposibilidades.
Usted le presenta una idea nueva y te dicen 70 razones por las cuales eso no va a funcionar. ¿Usted los conoce? Aquí no está ninguno, pero en otras iglesias van. Le presenta a su pareja una idea o un sueño, no, es que hombre, eso no va a funcionar. Hasta que alguien más lo saca y se hace millonario. Y después usted dice, te lo dije. La idea hay que sacarla antes que otro la saque, ¿verdad? Esta es la cosa. A los 85 años, Caleb todavía se acordaba de la promesa de Dios. A los 85 años, Caleb no había perdido el brío ni su capacidad de soñar, su capacidad de pelear, su capacidad de conquistar y su capacidad de decirle, Señor, la promesa que me diste, han pasado 45 años, pero yo confío en ti. Quizá Dios hoy sea el día. Quizá Dios, hoy es el día. Hoy es el día. Y eso es lo que vemos ahí en Josué 14, verso 12. En otras palabras, podemos tomar esa montaña. Esa frase está llena de esperanza. Es una frase optimista y no derrotista. José muestra una vida de anticipación santa. La promesa de Dios es cierta y verdadera. La promesa de Dios es sí y amén. Pase 1 año, 2 años, tenga yo desafíos, tenga yo retos de solución, desilusión, desánimo, hayan hablado de ti, te hayan dejado, te hayan abandonado. Él dice, yo jamás te dejaré. Mi palabra es fiel sobre tu vida y la cumpliré. Y eso es lo que yo creo que Jonatán entendía. Piensa en lo que Jonatán estaba diciendo, quizá, tal vez. Significa que hay mucha posibilidad de fallar, en este caso para Jonatán, mucha más posibilidad de morir que de tener éxito. Acuérdate el contexto que te di, ¿verdad? Pero Jonatán dijo, estoy dispuesto a arriesgarme todo para darle a Dios la oportunidad de mostrarse. Estoy dispuesto a arriesgarme todo para darle a Dios la oportunidad de glorificarse en mi circunstancia, en mi situación. Nosotros tendemos a hacer de Jonatán el héroe y es lo que hemos visto hasta ahora. Y deberíamos, porque es un liderazgo increíble lo que él nos muestra en este pasaje. Pero para mí el verdadero héroe de esta historia es el escudero. El verdadero héroe de esta historia no es el príncipe, es el hombre anónimo. El verdadero héroe era el que no tenía prestigio, ni fama, ni lugar en la sociedad. Ese para mí es el verdadero héroe. Mira lo que él dijo en el verso 7. Ni tan siquiera era su idea. ¿Qué hacemos nosotros entonces cuando la idea no es nuestra, pero la idea es de Dios? Hacemos lo que el escudero dijo en el verso 7. Haz lo que tú creas mejor. Respondió el portador de la armadura. Yo estoy contigo por completo. Lo que tú decidas. Usted ve la forma ahí, él le dijo en otras palabras, Señor, yo estoy contigo. Estoy comprometido al 100%. Si vivimos, si morimos, si lo logramos, si fallamos, si nos cuelgan, yo estoy contigo. Esas son palabras mayores, ¿verdad? Es importante porque ahí vemos cómo muchas veces Dios te da la visión a alguien, pero nosotros no apoyamos nuestra pareja. De hecho, yo digo, Nair es mi escudera de armas y el regalo más precioso que Dios me ha dado. Cuando Dios nos llama a ambos al ministerio pastoral, Nair había dejado su trabajo como directora, vicepresidenta de recursos humanos en una empresa de equipo médico en Puerto Rico para seguir mi sueño a Estados Unidos, donde me habían dado un ascenso. Estaba en la presidencia de una compañía de consultoría, una firma de consultoría en el área de hospitalidad. No había pasado todavía 2 años o 3 años cuando le digo, Nair, yo siento que Dios nos está llamando para que no me diera una paliza. No, ella no me pega ya tanto, pero no. Le digo, Nair, yo siento que Dios nos está llamando al ministerio pastoral. Y yo le dije, Señor, si ella no está de acuerdo, yo no lo voy a hacer. Porque yo tampoco tenía muchas ganas de hacerlo. Estaba cómodo, estaba en mi zona de comodidad. El trabajo iba bien, el perro, los 2 niños, la casa, el carro, el sueño americano. Entonces yo estaba donde quería estar a esa edad. Pero el Señor no se iba del corazón, motivando, retando, incomodando y removiendo las raíces. Y yo dije entre mí, si yo le digo a Nair, obviamente no la conocía bien,
Llevamos varios años de casados ya, pero no la conocía bien. Porque le digo, Nair, cuando yo le diga a Nair que se vino de allá conmigo a esta locura, que Dios me está llamando a que deje la firma y el trabajo y me vaya a pastorear una iglesia que yo en aquel momento no tenía ni pinta de pastor. Si no la tengo hoy, la tenía menos en aquel momento. No tenía los estudios, la preparación ni la experiencia. ¿Usted me sigue hasta aquí? Lo que aprendí, Dios no llama al cualificado, llama al que está dispuesto a decirle que sí. Entonces, yo le digo, cuando yo le diga a Nair, le digo a Dios, entre mí y yo y él, cuando yo le diga a Nair, Nair me dice, ¿tú estás loco? Déjate de cuento. Comiste mucho arroz y frijoles anoche, tú olvídate de eso. Imagínate, teníamos 2 niños, yo era el único salario ahora porque ella había dejado el de ella de forma voluntaria. Y la respuesta de Nair, la recuerdo como hoy, me dijo, si eso es lo que Dios nos está llamando a hacer, eso es entonces lo que debemos hacer. Y ella sabía lo que eso implicaba financieramente, lo que implicaba económicamente, socialmente, todas las cosas. Pero todavía al día de hoy yo recuerdo cómo Nair fue la que me dijo, si eso es lo que Dios nos está llamando a hacer, eso es lo que debemos hacer. En menos de una semana renuncié y el resto es historia, ¿verdad? Y damos gracias a Dios, pero alguien en tu vida tiene que ser tu escudero. Y tu matrimonio, uno es el escudero de uno en un tiempo y el otro es el escudero del otro en otro tiempo. No somos filisteos e israelitas que estamos en guerra. Somos un solo ejército, somos una sola carne, somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Y yo creo que tú tienes que ver si tú estás siendo el escudero de tus hijos cuando más te necesitan. A veces en lugar de ser el escudero de los hijos, somos los manipuladores de los hijos. Esa te la dejo ahí para que se asiente. Porque yo sé que duele un chin, pero es la verdad. Es la verdad. Mientras yo pueda tenerlos en el área, mientras yo pueda hacer ciertas cosas. Entonces, ¿de quién estás siendo tú el escudero? Y eso empieza en casa, no empieza con el ojo del jefe. Usted sabe lo que le quiero decir. Es bien fácil porque es el que te firma el cheque y el que te da los aumentos. Pero estoy hablando de ser el escudero cuando todo lo estás poniendo en la raya. El escudero de Jonatán dijo, pues viva o muera o sea lo que sea, dale para allá. Y eso es lo que yo creo que Dios nos está llamando a nosotros en este momento. A ser escuderos y a ser los Jonatanes de esta época y a salir de nuestra zona de comodidad. Cuando tú miras los versos del 13 al 15, el relato histórico continúa diciendo, entonces subieron usando las manos y los pies. Hay veces que para tú llegar hasta donde tienes que llegar, tienes que pelear con uñas y garras y con manos y con pies. Y perder el caché, y perder el estatus, y perder el manejo de imagen constante. Dice, imagínate el príncipe subiendo de manos y patas para subir a la colina y enfrentarse con el ejército contrario, con manos y pies. Y los filisteos cayeron ante Jonatán. Escucha esto bien. Y su escudero mató a los que venían detrás de ellos. Lo que me pregunto es con qué rayos los mataba, si solo había una espada y la tenía Jonatán. En otras palabras, los mordió, les jaló el pelo, le quitó la espada, no sé qué hizo. Pero dice, Jonatán agarraba a los del frente y él agarraba a los que venían por detrás y mataron 20 hombres. 20 hombres, 2 hombres, una espada, 20 hombres. Mataron unos 20 hombres en total y sus cuerpos fueron esparcidos alrededor de medio acre. Mira el verso número 15. De repente estalló el pánico en el ejército filisteo, tanto en el campo como en el campo, incluso en los puestos de avanzada y las incursiones. Y justo entonces se produjo un terremoto y todos estaban aterrorizados. Jonatán se encargó de los que entraban de frente, el escudero de los que estaban detrás, y Dios se encargó de todo lo demás. Dios se encargó de la imposibilidad. Dios se encargó de lo que solo Él puede hacer. Cuando tú haces lo que te corresponde hacer, tú no le puedes decir, sana mi matrimonio, pero no voy al curso, no voy a la iglesia, no voy al terapista. Pues sáname. Yo quiero que sanen las heridas de rechazo en mi vida. Pero un curso no, terapia no, yo quiero que Dios me sane. O sea, eso es absurdo, por no decir otra cosa porque estoy aquí en la plataforma. ¿Usted me sigue hasta aquí? Porque queremos estos milagros como yo los quiero.
pero no voy a Celebremos Recuperación, no voy a Vivir en Libertad, no voy a esta. O sea, entonces luego nos damos cuenta que ha pasado 6 meses, ha pasado 1 año y seguimos lidiando y luchando con las mismas tonterías que ahora se han convertido en crisis profundas que están afectándote a ti, a tu pareja, a tus hijos, tu trabajo, tu estado de ánimo, tus emociones, tu espiritualidad, porque estamos estancados. Tenemos que dar lo que no tenemos cuando queremos luchar por algo. No, pero si es que te supiera cuántas veces he luchado. No me importa cuántas veces has luchado. Porque usted tiene que decidir y decidir hoy. He luchado, pero voy a luchar más. Muchas veces hay que dar todo lo que tenemos. Y a veces lo que tenemos es nada. ¿Qué tenía el escudero para pelear la batalla? Nada. Él. A veces no parece quedar nada. Y no crea que estoy siendo insensible y grosero. Pero a veces hay que captar la atención de la gente porque como que demasiado suavecito, como que no entienden. Puede que no quede nada en la relación, puede que no te quede nada de fuerza según tú, puede que no te quede nada de salud, que no te queden lágrimas, que no te quede paz, que no quede nada de ayuda porque has recurrido donde sabes, que no queda nada de alegría, nada de sueños, nada de posibilidades, no queda nada. Pero este es el asunto, no hay posibilidad para un milagro hasta que está frente a lo imposible. No hay posibilidad para un milagro hasta que estás frente a lo imposible. Es como dijo Jonatán y dijo el escudero, tal vez, quizá Dios. Y el escudero, ¿qué le dijo? Haz lo que creas mejor, yo estoy contigo por completo, lo que tú decidas. La grandeza de su poder mueve las montañas de lo imposible. Las grandezas de su poder mueven las montañas de lo imposible. La historia nos muestra una y otra vez. En los últimos 98 años de historia de North Place, lo hemos visto. Historias de escuderos sin nombre que no tenían nada, pero entregaron todo lo que tenían a Dios. En contra de todas las posibilidades. Y su valiente fe capturó el corazón de Dios. Lo vimos como un hombre que se llamaba George Estes en 1921 y su oración y el deseo de alcanzar a Dios estableció esta iglesia. Lo vimos con las hermanas Bailey en la década de los 70, 2 hermanas que en verdad eran cuñadas que se habían casado con 2 hermanos y le decían las hermanas Bailey, dijeron sobre mi cadáver van a cerrar esta iglesia y era lo que uno diría 16 gatos en North Place. Hay más naciones en North Place 35 años después de lo que había gente en North Place hace 35 años atrás. ¿Usted me sigue hasta aquí? Pero alguien que ni era pastora, ni era pastor, ni era líder, ni tenía posibilidades, pero dijeron, pues si lo hemos perdido todo, ¿qué más vamos a perder? No vamos a perder lo último que nos queda. Y por ellos estamos aquí. En 98 años, 60 y pico, en la década del 60, Oscar y Lenny Rowland vendían pasteles para poder mantener las puertas de esta iglesia abiertas. Y hoy día hay un billete de $5 que fueron los primeros $5 que pudieron recaudar vendiendo pasteles en toda esta comunidad para poder pagar la luz, el agua y la renta. Y todavía ese billete está como un símbolo y un recordatorio de que Dios hace lo imposible. Lenny, su esposo, pasó a morar con el Señor en el 2017, pero Lenny todavía está con nosotros y asiste a uno de los servicios. Y ella dice que un día vendiendo pasteles en la comunidad tuvo un accidente de carro, se le dañaron los pasteles y el policía le pagó por todos los pasteles que se habían dañado porque le dio tanta pena con el plan que ella tenía. Eso mantuvo esta iglesia hace 30 años, 60 años, 98 años. Por 16 años en North Place en español hemos visto la fe valerosa de los hispanos en contra de viento y marea. En 98 años hemos visto la fe valerosa de hombres y mujeres y de escuderos sin nombre mantener las puertas de North Place abiertas. ¿Por qué? Porque dijeron, quizá Dios, tal vez Dios haga algo. Y sabes, como resultado hemos visto cientos de vidas transformadas, hemos visto matrimonios transformados, hemos visto adicciones quebradas, hemos visto gente que su vida eterna ha sido transformada. ¿Por qué? Porque alguien dijo, pues quizá Dios haga algo entre nosotros. La fe valerosa captura el corazón de Dios.
No se ha escrito nada de los cobardes y de hecho Dios tiene mucho que decir acerca de la cobardía y mucho que decir acerca de la valentía. Dios está buscando personas que realmente vivamos nuestra teología. Personas que realmente día a día no solamente hablemos de cristiandad, sino que vivamos la cristiandad. ¿Qué pasaría si viviéramos nuestras vidas cada día con un tal vez Dios? Quizás Dios haga algo. Eso es un tipo de fe valerosa. Como familia, como iglesia, como tu casa, hemos vivido así en el pasado. Es lo que nos trajo aquí y no podemos empezar a jugar la vida de ninguna otra manera. Yo recuerdo hace unos 11 años atrás estuvimos en un retiro de pastores de North Place. Y estábamos en un momento donde teníamos más sueños que posibilidades. Y teníamos más sueños que recursos. Y nos dábamos cuenta que mientras que el sueño era extraordinario para el equipo y los líderes que estábamos allí, recién Pastor Ryan llevaba 4 años aquí, 3 años y medio nada más. Y estábamos en ese salón en Houston, en un hotel, y de verdad que estábamos desanimados y ya como que uno como que se siente que a veces quiere tirar la toalla. Porque hay tanto reto y hay tanta dificultad y hay tanto desánimo y tanta lucha y tan pocos recursos para poder alcanzar el plan de Dios para nuestras vidas. Y en ese momento llegó un hombre de ascendencia latinoamericana, un emigrante latino. Y le pedimos si nos podía traer una tinaja de café. Y la respuesta de ese hombre nos marcó para siempre. Él nos miró y nos dijo: señores, todo es posible. Y mientras que es una respuesta acertada en la industria de la hospitalidad, mientras el cliente pague, se le va a hacer lo que pida y lo que quiera. Pero más allá de las palabras hospitalarias de Laredo, fueron una palabra profética. Laredo dijo: señores, todo es posible. En un momento cuando la imposibilidad nos invadía, cuando los sueños parecían morirse y quebrarse, y para él pues fue algo que él dijo y salió y nos trajo la jarra de café y tomamos café, pero esas palabras nos marcaron como equipo para siempre. ¿Por qué? Porque nos recuerdan las palabras de Jesús, y nos recuerda a Jonatán, y nos recuerda a Caleb, y nos recuerda a José. ¿Tú te imaginas Cristóbal Colón y la Pinta, la Niña y la Santa María, todos los que iban ahí y todos los sin nombres que iban ahí cuando llegaron al fin del mapa? ¿Usted se imagina? O sea, ellos sabían que el mundo era plano y sabían que de ahí en adelante lo que había era un acantilado y por ahí nos íbamos, pero hubo alguien que le dijo: no, el mundo no es plano y hay más allá. Pero no tenían mapa. Tuvieron que salirse del mapa para alcanzar sus sueños. Tuvieron que salirse de su zona de comodidad, de su conocimiento, de sus capacidades para poder lanzarse a lo extraordinario. Esa tiene que ser la actitud nuestra en cada área de nuestras vidas. Porque esto es lo que pasa. Tenemos una fe increíble para otra gente. Tenemos una fe increíble para algunas áreas de nuestra vida, pero hay otras áreas de nuestra vida que de uva ya han pasado a secarse como una pasa. Y esas pues las dejamos ahí y vivimos como cristianos, pero no creemos en nada, porque no queremos arriesgarnos. No podemos desperdiciar los últimos 2000 años de cristiandad viviendo una vida a la segura. La fe valerosa nos ha precedido. El doctor J.A. Holmes dijo: nunca le digas a una persona que algo no se puede lograr. Tal vez Dios ha esperado por cientos de años esa persona que sea lo suficientemente ignorante a la imposibilidad y lo haga. Alguien siempre está haciendo lo que alguien más le había dicho que era imposible. Sea corriendo un maratón, sea descubriendo un continente, o sea soñando con relación a los planes de Dios para su vida y la vida de su familia. Marcos 9:23 dice: todo es posible para el que cree. Todo es posible para el que cree. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si tú eres la persona que Dios ha estado esperando por mucho tiempo para que tú hagas lo que otros han dicho que es imposible? Adidas tenía un comercial hace muchos años que decía: imposible es nada más que una palabra grande dicha por hombres de mente pequeña. Quienes encuentran que es más fácil vivir en el mundo que se les ha dado que explorar el poder que tienen para cambiarlo. Imposible no es un hecho,
es una opinión. Imposible no es una declaración, es un reto. Imposible es potencial, imposible es temporal, imposible es nada. Quizá el Señor nos ayudará. ¿Sabes que Dios tiene mucho que decir con relación? Nosotros vivimos en cada época, en los últimos 2000 años, la iglesia de Cristo tiende a enfatizar ciertas cualidades y a ignorar otras cualidades, y por ende impactan nuestro crecimiento espiritual, impactan nuestra cultura, impactan la forma en cómo nos relacionamos. Y nosotros vivimos en una época, en el siglo XXI, en la que la sutilidad, la suavidad, lo que es políticamente correcto, la gentileza, la piedad, son los valores que se exaltan dentro de la iglesia. Pero se nos olvida que hay otras cosas como la valentía. A veces pensamos que la fe valerosa tiene que ver con la fe. Mientras que la fe es un elemento, la valentía es otro elemento que se sustenta por sí solo. No solamente es el modificador de la fe. Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes, ¿quiénes? Los cobardes. O sea, los que tenemos miedo. Piensa en qué área nosotros tenemos miedo. ¿En qué área tienes miedo? Hay quien le tiene miedo a la soledad, hay quien le tiene miedo al matrimonio, hay quien le tiene miedo al cambio, hay quien le tiene miedo a todo. Hay gente que le tiene miedo a todo. Viven paralizados porque viven bajo el miedo. Pero mira lo que dice el Señor, no se promueve la valentía, no se promueve el ser arrojado. Te garantizo, la iglesia del primer siglo no hubiese sobrevivido con los valores que nosotros promovemos hoy en el cristianismo. O sea, estaban en guerra contra un imperio, querían acabar con ellos, los ensartaban en vara, los embadurnaban en brea y los utilizaban como antorcha. O eras valiente o eras un cobarde, pero no podía ser un cristiano suavecito. ¿Usted está conmigo hasta aquí? ¿Por qué quiero hablar de esto? Porque muchas veces Dios nos está retando. Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes. Mira donde pone a los miedosos y a los cobardes. Mira en la categoría en que los pone. La gente dice, pero es que el miedo, no, eso no es nada. Sí, es mucho. Los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos. Mira qué compañía tienen los cobardes. Los inmorales, los que practican brujería, los adoradores de ídolos y todos los mentirosos. Su destino está en el lago ardiente de azufre. Ardiente. Esta es la segunda muerte. No puedes evitar notar la vergonzosa forma en que Dios clasifica al cobarde. No esperaba muchos amén ahí, pero ahí te la dejo. En muchos sentidos, pero especialmente cuando se trata de asuntos espirituales. Muchas veces somos los más machitos y los más valientes para unas cosas, pero no somos lo suficientemente valientes para luchar por lo que nos corresponde luchar. ¿Qué es eso? Primero, tu relación con Dios, con uñas y garra, tu relación con Dios. Segundo, si eres casado, tu matrimonio, con uñas y garra y haciéndolo una prioridad. Tercero, tus hijos. 3 trabajos, 4 trabajos, distancia y todo lo demás no hace de los hijos una prioridad. Y después nos preguntamos, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Somos cobardes. Todos lo somos en un área. No crean que yo estoy exento aquí. Esto me aplica a mí tanto como a ti. Pero en muchos sentidos, especialmente cuando se trata de asuntos espirituales, esta lista prueba que la cobardía puede ser un pecado. La cobardía puede ser un pecado. Y este tema de cobardía, de coraje, de valor, no está en el radar de muchos cristianos como debería ser. Pasamos por alto el hecho de que el valor es la virtud que sustenta cualquier otra virtud. El valor es la virtud que sustenta cualquier otra virtud. Si no hay valor, no hay confianza. Si no hay valor, no hay un poder decisivo. Si no hay valor, estamos como una veleta en el viento. Porque lo que nos digan nos afecta. Lo que otro piense de mí me afecta. Lo que otro quiere que yo haga me afecta. El valor nos da la capacidad de tomar riesgo, de hacer sacrificio y de vivir una vida, como dijo Martin Luther King Jr., peligrosamente desinteresada. ¿Quieres conocer los 3 enemigos del valor? Los 3, te los doy rápido. 1, el cinismo. El cinismo. Los 3 enemigos que nos impiden ser valientes, de verdad.
El primero es el cinismo. ¿Por qué? Porque agota la esperanza, el optimismo y la creatividad. El cínico es el mejor coach de sillón que usted puede conocer. No hace nada, pero lo critica todo. Cuando tú estás haciendo algo, cuando eres un líder, prepárate que te van a criticar de derecha a izquierda, de arriba y para abajo. Cuando no te están criticando es porque no estás haciendo nada. Y se siente bien, porque ¿a quién le gusta la crítica? Hay 2 o 3 masoquistas, pero no. La mayoría de los normales no nos gusta. Pero el cinismo es aquel que todo lo mira, todo lo critica, todo lo observa, pero está desde su asiento. O sea, con su control remoto maneja la jugada máxima de cualquier partido de soccer. Pero nunca ha estado en la cancha. Te la dejo ahí para que se asiente. Métete al juego y se te quita el cinismo. Tú quieres bajar tu nivel de crítica y de cinismo, métete al juego a lidiar con el territorio que sea. Con el que sea, con el que sea. La realidad es que el cínico está cómodamente anclado en el sofá, sin levantar carga, sin ser luz ni sin ser la sal de la tierra. Esta capacidad de ver siempre lo peor en las personas y las situaciones es a menudo un escondite para el miedo y la indiferencia. Está bueno eso. Usted no me lo va a decir, pero yo sé que está bueno. La capacidad de cinismo, de ver siempre lo peor en las personas, se vuelve en tema de conversación. Evalúa tus conversaciones, yo estoy evaluando las mías. Es a menudo un escondite para el miedo y la indiferencia. El cinismo nos permite ser observadores distantes en lugar de participar de una vida llena de fe, de riesgo y de sacrificio. Pero ¿sabes qué? El cinismo agota el valor y marchita tu alma. El cinismo agota el valor y marchita nuestra alma. La segunda es el materialismo. Hay una epidemia rampante de garaje lleno y hogar vacío. Compremos todo lo más que podamos. Casa llena, alma vacía. Vivimos en una sociedad sumamente materialista, ¿verdad? Pero este es el problema. El amor al dinero y las posesiones nos impide hacer lo correcto en nuestro tiempo, nuestro talento y nuestro tesoro. Es que yo no quiero perder todo lo que he ganado. No tomo riesgo porque no quiero perder. El materialismo se opone activamente al sacrificio. El materialismo nos lleva siempre a satisfacer nuestro ego, a satisfacernos a nosotros mismos. Y porque quiero satisfacerme a mí, ahora no puedo hacer la cosa que quisiera. No puedo dar como quiero. No puedo dar de mi tiempo como quiero. No puedo dar de mi talento como quiero. Porque ahora estoy hasta aquí financieramente. O ahora estoy hasta aquí porque quería. El materialismo ahoga la valentía y tu capacidad de tomar riesgo. El materialismo se opone activamente al sacrificio porque la meta del materialismo, ¿sabes cuál es? La comodidad. Y la comodidad impide el crecimiento espiritual. La meta de Dios no es la comodidad. La meta de Dios es que nadie se pierda. Y nos invita a todos a participar. El punto número 3. Hay muchos enemigos del valor. Solo te voy a dar estos 3. Pero nuestro valor, el que lo destruye con más frecuencia, es el miedo. El miedo. El miedo es un poco como el colesterol. Usted va al médico y le dice, del colesterol bueno lo tienes bajito. Generalmente eso es lo que me dice a mí. Colesterol bueno lo tienes bajito, el malo lo tienes alto. Hay un colesterol que es el bueno, que usted quiere, con el aceite de oliva, el aguacate, no sé cuántos aguacates ya comerme, pero usted lo quiere subir, ¿verdad? Y el otro usted lo quiere bajar. Así es el miedo que está fundado en el temor al Señor. Dice la palabra que es la base del conocimiento y la sabiduría. No es un miedo de que me va a destruir, es un miedo de que me ama tanto y de que yo reconozco su grandeza y su poder con tal grado que estoy consciente de su grandeza en mi vida. Ese es el colesterol bueno, eso es el miedo bueno. Pero hay un miedo, ese es un miedo que es excelente. Nos dice la Biblia que en Proverbios 1:7 y Salmo 111, el temor de Dios es el comienzo del conocimiento y de la sabiduría. Ahora, la Biblia nos enseña también acerca del temor al hombre. ¿Usted sabe el temor al hombre? Y ese es el que te hace traicionar tus valores y comprometer tu integridad. Escucha eso bien.
El miedo a la gente y al qué dirán te hace comprometer tus valores y tu integridad. Comprometer tu integridad. Es la enfermedad de agradar al hombre en lugar de a Dios. Es ese miedo y si no le gusta a la gente, y si no le caigo bien, y si hablan mal de mí, y si me dejan solo, y es que no me siento lo suficiente para con los demás. Hay personas que viven una ansiedad paralizante porque creen que van a ser dañados por fuerza de cosas que son posibles, pero poco probables. ¿Usted me sigue hasta aquí? Hay posibilidad de que usted muera en un accidente de avión. Hay posibilidad que si usted se monta en un avión, muera en un accidente de avión. Pero ¿cuáles son las probabilidades? Más bajas que si se monta en un carro cuando salga de la iglesia. Pero hay gente que el miedo a una posibilidad improbable o muy poco probable los ha paralizado. Y ese miedo nos roba el valor, nos roba la capacidad de cumplir el sueño de Dios en nuestra vida y vivimos con miedo. La mayoría de las veces a lo que le tememos miedo simplemente no se cumple. Cuando el miedo posee nuestro corazón en lugar de Dios, no viviremos con valentía ni con coraje. Cuando el miedo posee nuestro corazón, no viviremos con valentía ni coraje. La pregunta que te hago yo y a ti para cerrar: cuando estás frente a una circunstancia, ¿ves uvas o ves gigantes? ¿Ves uvas o ves gigantes? En el libro de Números capítulo 11 dice que el pueblo de Israel estaba a punto de poseer la tierra, y Moisés envió ¿cuántos espías? 12. 10 vieron gigantes, 2 vieron uvas. Los 10 que vieron gigantes no entraron a la tierra prometida. Escucha eso bien. En otras palabras, el plan de Dios para su vida no se cumplió por su miedo. Dios tenía un camino nuevo delante de ellos, posibilidades nuevas, luchas nuevas, guerras nuevas, pero Él iba a estar con ellos en cada una de esas guerras, en cada una de esas posibilidades. Pero les dijo, se enfocaron en lo que no debían enfocarse y se van a quedar por el camino. Josué y Caleb vieron uvas. ¿Y qué les dije? Caleb 45 años después, todavía confiando en las promesas, dijo: Señor, dame ese monte. Dame esa montaña que todavía me queda. Dios te ha traído hoy hasta aquí. Y esta es la cosa. Nuestro problema no es el tamaño de nuestros problemas realmente. Nuestro problema, yo siempre digo, es la visión limitada de Dios que tenemos. Cuando el tamaño de tu Dios aumente, el tamaño de tu problema se reduce. Pero cuando tú reconoces que lo que está frente a ti es más pequeño que lo que está detrás de ti y en ti, que es Dios, las cosas cambian. ¿Ves uvas o ves gigantes? Yo siento que hoy Dios quiere trabajar con gente en cosas profundas. Hoy, ¿cuál es tu decisión? ¿Uva o gigantes? Quizá, yo te invito hoy, quizá Dios haga algo. Vivamos vidas arriesgadas. Vivamos vidas arriesgadas. Yo quiero invitarte hoy en un proceso de reflexión interna, una auditoría interna. Señor, muéstrame en qué áreas tengo miedos. Muéstrame en qué áreas estoy paralizado, porque tú no me llamaste a quedarme donde estoy. Él no te llamó a quedarte donde estás. Ni una enfermedad debe paralizarte, ni un diagnóstico, ni un fracaso del pasado, ni el rechazo de nadie. Porque ¿sabes qué? Yo pienso que Cristo, en aquel momento en que estaba siendo crucificado, en que fue rechazado, martirizado, dice que por sus llagas, por los latigazos, por sus llagas de latigazos, nosotros fuimos curados. En otras palabras, Él cargó nuestra enfermedad. Para que nosotros no vivamos con estos miedos, ni con esta parálisis, ni con este miedo a posibilidades. Salvos, pero atados. Y Él nos quiere ver salvos, pero transformados. Salvos, pero libres. Salvos tomando riesgo. Salvos viviendo una vida de valentía. Salvos viviendo una vida transformada. Un matrimonio restaurado. Una vida libre de esos miedos que nos aquejan y nos preocupan. Hoy es ese día. Como Jonatán dijo, tal vez, quizás Dios
Porque tu historia no ha terminado. Tu historia termina en victoria. No es solo mi dicho, lo sustenta su palabra. Lo sustenta su palabra. Y la valentía dice, termine esto como termine. Para allá vamos. Quiero invitarte a ponerte de pie y quiero que nuestro equipo de oración nos acompañe. Y yo le pedí a los músicos que me acompañaran con un canto. Pero yo quiero que reflexionemos en este último canto antes de salir de aquí hoy. Y te invito a que si hay miedo en tu vida, en la vida de alguien que tú conoces, si hay algo que tú sabes que necesita hoy ser quebrado, como un primer paso, como una primera acción, como una primera decisión. Nuestro deseo es unir nuestra fe a tu fe. Creemos en el poder de la oración. Santiago capítulo 4 nos enseña que el que está enfermo sanará. Que el que está oprimido habrá libertad. Creemos en el poder de la oración y creemos que su presencia manifiesta está aquí hoy. A lo mejor tú estás hoy aquí empezando una nueva jornada, un nuevo camino. Y estás paralizada de miedo o paralizado de miedo. O estás aquí, estás agotado y desgastado porque la realidad es que llevas mucho tiempo luchando con esto. Y como que ya no hay manera de volver. Ya no hay manera de restaurar. O quizás estás aquí y lo que tú conocías ha cambiado. Y tú quieres que sea lo que fue. Y Dios te está diciendo es lo que viene. Y tú quieres lo que era. Y Él te dice es lo que viene. Y tú quieres lo que era. Y Él te dice es lo que viene. Te digo algo. Con Dios nunca vas a ganar. No le vas a ganar si Él quiere y tiene bendición para ti, propósito para tu vida. No hay personalidad que lo limite, no hay posibilidad, no hay lágrimas. Él dice, no, yo tengo algo mejor para ti. Y hasta que tú no digas, Señor, yo quiero lo mejor que tú tienes para mí, no vas a ver cómo Él parte el mar rojo. Para abrir el mar en dos, tuvieron que poner el pie en el mar primero. Y esa es la invitación de hoy. No te quedes pensando, ni sufriendo, ni llorando. Dile, Señor, hoy es mi día. Quizás Dios haga algo. Pero no lo dijeron porque tenía duda. Lo dijeron porque me cueste lo que me cueste. Hoy es mi día. Yo quiero invitarte a que nos acompañes en esta reflexión. Nos acompañes en este canto. Y vengas y recibas oración. Si deseas salvación, deseas decir, ¿sabes qué? Yo quiero hacer Jesús mi Salvador. Ven al frente también. Ven al frente. Amén.